La lección de hoy igual es corta, sin embargo vamos con todo y eso a empezar. Listo, vamos a empezar y luego, bueno, posterior a ello dejaremos algunas cositas para desarrollar. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a empezar este tiempo elevando una oración a nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vale. señor. Así a veces la pasamos. La clase anterior fue hasta las 9 de la noche y esta yo creo que va a ser corta, pero no importa. Así pues soler suceder. Vamos a orar. Amado Señor, te queremos dar gracias por este tiempo, por la bendición maravillosa que nos das de estar delante de ti, Señor, de poder disponer nuestras vidas, disponer nuestro corazón, disponer toda nuestra actitud, Señor, para aprender de tu presencia, para aprender de tu palabra, para, Señor, seguir estructurando nuestra vida en ti y para seguir, Señor, asumiendo esa responsabilidad que nos has dado como hijos, porque tú, Señor, a tus hijos nos has dado mandatos, principios, ordenanzas, pero también quieres que, Señor, las sigamos no por una obediencia o por un cumplimiento, Señor, vacío, sino que ciertamente nuestro corazón también experimente ese deseo y ese anhelo de cumplirte, de glorificar tu nombre, de exaltarte a ti, Señor, y de reconocer que tú eres bueno y que para siempre, Señor, es tu misericordia, esa misericordia que extendiste y que sigues extendiendo sobre nuestras vidas. Quiero darte muchas gracias, oh bendito Dios, por este tiempo entonces, que tu abrazo, que tu amor y que tu manto de amor y de misericordia y aún tu protección, Señor, esté sobre nuestras vidas y aún también sobre aquellos que no de pronto todavía han podido conectarse. Dándote muchas gracias, oh bendito Dios, en el dulce nombre de Jesús, damos inicio a esta clase en el día de hoy. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien, familia. Bueno, muy alegre de, como les explicaba, de tener de nuevo esta clase el día de hoy. Sí, como dice Paolita, mucho frío, está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío, eso es cierto. Bueno, familia, vamos entonces a empezar, vamos a ver la clase del día de hoy. Esta clase se llama El principio de vida en cuerpo. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Voy a también a dejarles de una vez el versículo Memorizar. que vamos a memorizar. Para la próxima clase vamos a memorizar el siguiente pasaje. Pero ya les digo cuál es, que precisamente se me acaba de embolatar. Dios mío. 1 Corintios. Por ahí es la cosa. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para dar inicio a la clase que vamos a compartir el día de hoy. La clase se llama, como podemos ver allí, Principio de la vida en cuerpo. Entonces, les voy dejando la primera tareita, las otras cositas que vamos a estudiar se las dejo por medio del WhatsApp. Bueno, La próxima clase es la última clase de esta materia y una vez terminemos la clase, en 15 días vamos a tener un examen. Entonces, la próxima clase que terminemos la última lección de esta materia que se llama Principios Revelacionales, les estaré enviando el respectivo cuestionario para que lo desarrollemos y con base en ello pues hagamos nuestra evaluación. Recuerdo, 1 Corintios 4, del 1 al 2. ¿Listo? Bien, familia, entonces estamos en esta materia que se llama Principio de vida en cuerpo.
¿Por qué es importante entender este principio que precisamente, como hemos venido diciéndolo, es revelacional? Porque Dios, vamos a aprender o vamos a entender hoy que Dios, pues ciertamente es el Padre, es la cabeza, Jesucristo es la cabeza de toda la iglesia, pero el cuerpo tiene distintos miembros, ¿ya? Es decir, todos los hijos de Dios son los que conforman la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Pero los hijos de Dios se congregan en distintas, digámoslo así, denominaciones o congregaciones cristianas, obviamente de sana doctrina, porque pues también hay congregaciones que no tienen sana doctrina. Y esto de la sana doctrina, pues tiene también que ver con aquella última lección de la primera materia que hablábamos de la declaración de fe. Ese documento que ustedes tienen, espero que lo estemos revisando, que expresa y expone precisamente en qué es lo que nosotros creemos con fundamento en la palabra de Dios y que precisamente ese fundamento de la palabra de Dios es el que nos hace pertenecer a Jesucristo, pertenecer a su iglesia. Pero como cuerpo de Cristo, unos hacemos parte de pronto de una denominación, un grupo que dentro del cuerpo de Cristo es una mano, y otros el riñón, y otros los ojos, y otros, bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy. Pero lo más importante es entender que Dios no nos quiere como unas ruedas sueltas, ¿ya? Dios quiere que nosotros crezcamos, hagamos o echemos raíces y crezcamos para dar fruto, porque el fruto es el que glorifica a Dios. Y ese fruto y esas raíces son las que nosotros también podemos desarrollar a través de entender que Dios nos colocó en una congregación, que Dios nos puso en una iglesia, vamos a ver dos términos respecto de la iglesia. Hay una iglesia universal y hay otra cosa que le llamamos iglesia local, sustentado, digamos, dentro de la palabra de Dios. La iglesia universal es la compuesta por todos los hijos de Dios alrededor del mundo, aunque sean de la cruzada o no sean de la cruzada, aunque sean de otra denominación cristiana de sana doctrina. Ellos y nosotros somos hermanos en Cristo, tenemos por cabeza a Jesucristo y somos hijos de Dios. Esa es la iglesia universal, ¿ya? Pero también hay iglesia local, como nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios, que Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios en Éfeso y también a la iglesia de los Colosenses en Colosas, o también le escribió a la iglesia de los romanos que estaba en Roma, o a la iglesia de los tesalonicenses que estaba en Tesalónica. Esas eran iglesias locales. Y cada iglesia local tenía sus propios obispos, como se le llamó, o como fue la traducción del griego al español, o como hoy llamaríamos, digamos, en una modernización del lenguaje, cada iglesia tenía sus propios líderes. Esas eran iglesias locales. Entonces, aquí hay, digamos, como dos, por decirlo así, dos figuras, dos maneras de entender el principio de la vida en cuerpo. Primero, que yo hago parte del cuerpo de Cristo universalmente hablando. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, no viene por los de la cruzada, no, viene por su iglesia, los de la cruzada, los de la iglesia, qué sé yo, el Nazareno, los de Manantial de Vida, por decir algo, ¿ya? Y por otro lado está también lo otro, que es que yo pertenezco a la cruzada, pertenecemos a la cruzada y en esta Dios nos ha puesto para que echemos raíces, crezcamos, nos edifiquemos, crezcamos en la fe y le sirvamos al Señor donde Dios nos puso. Porque la célula de la uña, de este tejido que está en la uña, pues pertenece a la uña, no pertenece, esa célula no pertenece a la oreja, ni pertenece al ojo, ni pertenece de pronto al esófago, a las cuerdas vocales, no, pertenece a la uña y ahí ejercerá su perfecta función. Y hago esta
metáfora o esta analogía con el cuerpo, porque precisamente cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar que precisamente Pablo usa el cuerpo para poder explicar las dinámicas de la vida en cuerpo de este principio. Todo esto para decir que Dios nos puso en una congregación, en una familia cristiana. Venimos a ser de la familia de Dios, nos puso, ¿cierto? Para que entonces nosotros no seamos unos cristianos ermitaños, ¿ya? Yo quiero estar en un lugar, en la punta del cerro, donde yo no me vea con nadie, donde no me meta con nadie. Yo busco a Dios, entonces sucede esto. Sucede lo que vemos en pantalla. Seguramente algunos o lo hemos expresado o lo hemos escuchado. Primera frase. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Vamos a ver aquí quién tiene el micrófono abierto. Rafa, tú. Esa primera frase, ¿qué dice? Yo. Es que yo no necesito de ir a un lugar para buscar a Dios. Es que yo no necesito de ir a un lugar para buscar a Dios. ¿Eso lo hemos oído? Sí. Sí. Le hemos dicho a la gente y la gente dice sí. Luz Marina, la siguiente. Es que yo busco a Dios a mi manera. Es que yo busco a Dios a mi manera. Oiga, esta frase sí que la hemos oído, ¿no? Es que yo busco a Dios a mi manera. Otra, Betty. La siguiente. Es que yo fui la que leí esta líder ahorita. Ah, caramba. Bueno, entonces léala otra vez. Otra. Sí, porque yo decía Luzma no aparece. Sí, La tercera, sí. Sí. Es que no sé cuál es la iglesia verdadera. Es que no sé cuál es la iglesia verdadera. Eso también lo hemos oído, ¿cierto? Cuando dicen, no, es que yo no sé a cuál ir porque todas hablan de tantas cosas y aún en esto, pues también hay estilos, ¿no? Y esto no se trata, digamos, de definir una iglesia verdadera de acuerdo a un estilo o de acuerdo a una cultura o de acuerdo a una forma. Se trata de entender que la verdad es la que está aquí, en la palabra de Dios. Y cuando las verdades de la palabra de Dios se expresan en una comunidad y se asienta la doctrina en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, y aún, segundo aspecto, cuando yo no dejo, digamos, al azar, sino que como vimos en la clase anterior de cómo conocer la voluntad de Dios, pues me dejo guiar por el Espíritu Santo y le pido, Espíritu Santo, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un lugar que te honra, que cree en ti como debes tú ser creído, adorado, reverenciado, glorificado o no? Hay congregaciones que, digamos, se presentan como muy, digamos, buenas, santas y demás, pero, por ejemplo, cogen de la palabra de Dios una partecita, porque esta es la que de pronto justifica sus conductas. En esto tenemos que experimentar también la revelación del Señor. ¿Por qué? Porque, como les dije, lo que me digan, que esté aquí. Cielo y tierra pasarán, pero esto no pasará. ¿Ya? Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no significa Viejo Testamento, obsoleto Testamento, no. Aquí está revelado Jesucristo y es la palabra de Dios que cobra sentido por medio de la iluminación del Espíritu Santo a nuestras vidas hoy. Última frase, ayúdame Gabriel, la última. Abre el micrófono y léela. Es que yo puedo solo. Y eso seguramente también en algún momento lo hemos escuchado, ¿cierto? Es que yo puedo solo. Es que yo no tengo que ir allá a que me digan qué hacer o yo no tengo que ir allá a que me digan las cosas. Y esto lo puedo graficar precisamente con una anécdota que se la escuché, yo no sé por qué estoy recordando últimamente a Jaimito, pero se la escuché a Jaimito Dueñas cuando él hablaba de que la congregación que es como hacer de cuenta unas brasas con muchos carbones ardiendo. Pero alguno coge un carboncito y lo pasa y lo pone aparte, lo deja solo, como dice la última frase. Y ese carboncito solo, por un momento se va a mantener encendido y va a conservar el calor. Y usted puede
aplicarle viento, usted puede procurar avivar ese carbón. Tarde que temprano, ese carbón solito se va a apagar primero que todo el resto de brasas juntas. Entonces, este tema de que yo puedo solo, pues también es un autoengaño, porque vamos a encontrar en la palabra de Dios que Dios no dice eso. Dios no dice, búscame a mí, búscame a tu manera. No, Dios dice, búscame como yo te lo instruyo, como yo te lo digo, porque tiene un propósito. Porque es que la vida en cuerpo, la vida como congregación cristiana, tiene un propósito más grande, más amplio y de mayor bendición que el que puedo procurar encontrar yo por mí mismo. Entonces, miremos lo que dice Hebreos 10:24. Claudita, abre el micrófono y te pido el favor de que lo leas. Con mucho gusto. Hebreos 10:24. Ahí está en pantalla, sí. Ay, bueno, perdón. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, gracias. Entonces, considerémonos unos a otros, dice la palabra de Dios. ¿Para qué significa considerarnos? Significa tengámonos en cuenta. Para animarnos. ¿En qué? Animarnos al amor y a las buenas obras. Y da una instrucción y dice, no dejando de congregarnos. Mire qué palabra tan clave. Esta, que en este tiempo, pues nosotros lo estamos haciendo virtualmente, ¿cierto? Pero esta palabra, no dejando de congregarnos, es fundamental precisamente para este tiempo. Esto, nos estamos congregando virtualmente. Las congregaciones, las casas están cerradas, pero no significa que no estemos en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en un mismo Dios. En la época antigua, en la iglesia primitiva, cuando la iglesia empezó a ser perseguida, recordemos que la iglesia empezó a ser perseguida con Pablo. ¿Y dónde se los encontraba? En las cuevas, en las casas. En las cuevas fue un tiempo posterior a través del Imperio Romano y determinados emperadores fueron los que, muchos de ellos fueron muy tiranos y muy agresivos con la iglesia, ¿cierto? Hasta el año más o menos 300, cuando Constantino, bueno, es el emperador en ese entonces, y bueno, él asume por su madre, que era una creyente llamada emperatriz o Elizabeth, no recuerdo ahorita bien el nombre de ella, y ella fue la que le invitó supuestamente pues a este emperador a convertirse al cristianismo, y eso pues también tiene varias teorías de que fue pues más una circunstancia político-social que una conversión, digamos, verdadera. Pero bueno, ese es otro tema cuando estemos estudiando en otros cursos historia del cristianismo. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la congregación? Dice, para exhortarnos, para animarnos, para estar juntos. Aquí yo quiero, en este punto, compartirles una experiencia a manera de testimonio. Yo recibí o conocí del Señor en el año 85, tenía 7 años aproximadamente, y yo en un grupo de oración de unas vecinas de mi madre, de una chica que hacía un curso de formación como estos y abrió un grupo de oración, ¿cierto? Y esta chica pertenecía pues a un distrito y abrió un grupo de oración en el condominio donde nosotros vivíamos en Cali, y a ese empezó a ir mi mamá y yo también. Empezó a pasar el tiempo, pasaron circunstancias entre mi papá, mi mamá, qué sé yo, y no volvieron a congregarse, ya no al grupo de oración, sino que ya sí empezamos a asistir a un distrito formal, precisamente con Jaime Dueñas, él muy joven y yo muy niño. Y resulta que en ese entonces nosotros, pues mi familia se retiró, se dejó de congregar, en otras palabras, no porque se cambió de congregación o se cambió de iglesia a una iglesia más grande, más no, simplemente se dejó de congregar. Mi papá en ese entonces pues muy
muy aferrado a su trabajo, y entonces el trabajo y el distrito, y que no tengo tiempo, y que estoy cansado, y que el partido de fútbol, y que se me cruza, y bueno, nos dejamos de congregar. Y yo empecé a experimentar, pues yo, un niño, ya para ese entonces de unos 9, 10 años, pues yo no podía coger un bus, un carro e irme al distrito, pues ya si mi papá no me llevaba, yo no podía hacer nada, simplemente no podía congregarme. Pero sin embargo, yo empecé a tener unas dinámicas de amistades, tanto en la casa, en ese condominio, como en el colegio, muy complejas. La gran mayoría de los amigos o de los muchachos con los que yo me reunía o compartía pues esa infancia eran muchachos mayores a mí. Si yo tenía 11 años, 12 años, ellos tenían 13 y 14. Y en ese sentido, también sus aspiraciones, su mentalidad, sus búsquedas, la libido, también todo eso llevaba a que sus, digamos, juegos y búsquedas fueran muy distintas a las que yo anhelaba. Yo solamente a esa edad pues quería era jugar fútbol, jugar y jugar y jugar y jugar, mientras ellos ya estaban pensando en las niñas, en las chicas, y que jugar escondite, y que escondite americano, que era el de que si uno le encontraba a la persona tenía era que darle un beso, a mí eso me daba miedo, etcétera, etcétera. El punto fue que empecé a experimentar mucha presión, porque yo conocía principios, yo conocía ya la palabra de Dios, yo conocía muchas cosas que sabía que eran buenas y otras que sabía que no lo eran. Pero el entorno en el mundo, yo pude experimentar lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y yo a esa tierna edad, si se quiere decir, empecé a experimentar aflicción a mi nivel, ¿no? Seguramente no son las aflicciones de hoy, pero pues en ese entonces, ese era lo que yo experimentaba. Y eran las aflicciones de pronto, toda una corriente de muchachos, de amistades y amigos que me impulsaban de pronto a desarrollar o a saltarme etapas de mi desarrollo sexual, de mi desarrollo emocional, que yo sabía que no, pero es que si no lo hacía, entonces, ¿qué hacía? Adicional a ello, vivíamos en Cali, pues somos de Cali, y Cali, con el respeto que me merecen los que seamos del Valle, ahí Claudita también, pero Cali es una ciudad muy difícil en términos de sensualidad, es una ciudad muy sensual, es una ciudad muy superficial, es una ciudad en donde la gente tiene que estar bien y puede estar endeudada pues al 100, pero no le importa nada, y entonces se viste pues a la última moda, y entonces es la capital de la cirugía plástica y bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces esa parte también es muy compleja. Entonces yo, blanco, blanco no me refiero como una cualidad en ese entonces, sino todo lo contrario. A mí me decían, oiga, el sol es gratis, ¿no? Tarro de queso, vaso de kumis, vaso de leche, banano, bueno, 1000 apodos, porque además de ya en ese entonces un poquito muy alto, flaco, la ropa me colgaba, entonces vaya al gimnasio. Y yo a mis 14 años me iba al gimnasio y no pude, no aguanté, no tenía el cuerpo, era solo alto, era puro hueso. Y entonces era esa aflicción de tratar de encajar, de tratar de poder, ¿cierto? De poder sentirme también en una búsqueda natural de todo ser humano, de buscar aprobación, aceptación y aprecio, ¿cierto? Como hemos aprendido en la teoterapia, que todo ser humano nació con una profunda necesidad de amar y ser amado, ¿ya? Adicional a ello, experimentando también por esa presión el rechazo de una chica a la que le dije que me gustaba y me dijo que no, que porque yo era feo. Bueno, un sinnúmero de situaciones, y yo sentía ahogarme. Esto es un testimonio, digamos, que puede simplemente como graficar un poco esto, en mi caso, ¿no? Y yo me acuerdo que yo empecé a orar y yo le dije, Señor, yo necesito volver, pero no sé cómo ni a dónde, si el distrito está en la misma casa o no, yo no sé nada. Y me monté un día a un bus, iba a mi curso de inglés en el Colombo Americano, curso del cual solo recuerdo que asistía, mas no recuerdo las materias ni las lecciones. Y entonces en un bus de esos, en un bus en el que ya en ese entonces ya sí tomaba un bucecito y podía irme, no al comienzo cuando no volvimos, sino ya pasando los años, fueron como 3, 4 años, tomé un bus para ir al Colombo Americano a estudiar inglés y me encontré con un amigo del distrito
de ese entonces cuando estábamos en el MIC. Ya para esta época ya estábamos en bachillerato. Hola, ¿cómo estás? Nos saludamos, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Yo iba para el Colombo y él iba para el distrito. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Yo quiero volver, le digo. Me dice, claro, sí, por supuesto, pues vuelve. ¿Y dónde está? No, pues en la misma casa, en el mismo lugar, porque en ese entonces yo perdí todo contacto. Yo quiero contarles, familia, que yo regresé. Y desde que regresé, nunca más me volví a ir de los caminos del Señor y obviamente también de esta hermosa familia. Ha pasado de todo, ha pasado de todo, pero la familia es la familia. Y yo cuando llegué a la familia, o sea, cuando llegué otra vez a congregarme, yo experimenté esto. Experimenté ese considerarme, ese ser tenido en cuenta. No si era blanco, no si era alto, no si era feo, no si era bonito, no, era hijo de Dios. Fui estimulado en amor, en cariño, en aprecio, en buenas obras, porque empezamos a hacer cosas chéveres, cosas, caminos correctos, porque un hijo de Dios ha de guiar a otro o ha de complementarse con otro para procurar la gloria de Dios, ¿cierto? Y precisamente también fui exhortado. La palabra exhortación significa ánimo. ¿Y cómo fui animado? Pues oiga, oren por mí, tengo esta situación, compartía los testimonios, veía testimonios y veía la obra de Dios en otras vidas. Por eso, para mí, el congregarme ha sido fundamental y yo estoy seguro que a muchos de nosotros congregarnos nos hace falta. A nosotros recibirlos y atenderlos ya en nuestra condición de pastores, líderes del distrito, y a ustedes en condición de hijos de Dios, de hermanos, venir a encontrarse, saludarse, estar juntos, estar en un distrito, hacer una alabanza, todos juntos. Todas esas cosas son bonitas y hermosas que se viven y se experimentan. ¿En dónde? Acá, en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Perdón si me extendí un poco con el testimonio, pero es que es importante, es bonito. ¿Por qué? Bueno, y bonito no lo digo en términos solo así como cursis o algo por el estilo, sino que es especial, porque nos sentimos familia, donde aquí no importa el estrato, no importa la condición, no importa el color, somos hijos de Dios que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es ese cuerpo? Miremos lo que dice la Biblia en Efesios 5, del 21 al 32. Quiero pedirles a todos que abran el micrófono, que abran los micrófonos para que entonces podamos leer. Vamos a ver, ¿con quién estamos? Está Claudia, Gabriel, Rafael, Luz Mari, Betty, Gustavo, Luz Marina, Wendy, Paola, Mónica y Diego. Perfecto, perfecto. Estamos todos acá. Entonces, abramos el micrófono, por favor, porque este pasaje lo vamos a leer todos. Efesios 5, perdón. Efesios 5, del 21 al 32. Ok, ya. Entonces, No le gustó. Espera un segundo que escribo. Sean dos y Perdón. el orden, vamos a leer uno a uno y el orden es el siguiente. El que termine de leer, apaga el micrófono. Entonces, arrancamos con Claudia, luego Gabriel, luego Wendy, luego Paola, luego Diego, Listo. luego Gustavo, de Gustavo Luz Marina, de Luz Marina Luz Mari, luego Wendy y por último Betty. Ay, ¿qué se hizo Rafa? Ay, O sea, dije leo Rafa, dos no dije veces. Rafa. No. ¿Cómo es? Bueno, miremos, hagamos una cosa, miremos así. Yo quedé tercera. Bueno, yo los voy nombrando. Uy, esta vaina se corrió el orden. Dios mío, ahora Claudita está de última, de acuerdo como yo la tenía aquí. No importa, líder, usted va nombrando uno por uno. Sí, yo los voy nombrando. Estén listos. Listo. Bueno, entonces, ¿Y cómo sabemos yo estoy qué después de parte quién. leemos?
No, yo les voy nombrando, pero entonces ahí callemos al perro para que no nos perturbe. Claro, perdemos el Ay, es micrófono. que mi perro no se calla. Es de esos chiquitines. Cierra el micrófono. Bueno, vamos a cerramos. leerlo fuerte. Olviden el listado anterior, y yo les voy diciendo, por aquí mismo les voy diciendo quién lee. Arranca Luz Marina, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Perdón, líder, es que yo no sé dónde están porque yo me paré a buscar la Biblia. Efesios 5. Ah, bueno. Gracias, líder. Tranquila, vamos a leer Efesios 5, Efesios 5 del 21 al 32. Entonces, otra vez Luz Marina y luego Rafael. Luz Marina, 1, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Rafa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luz Mari, 23. Seguía yo. Luz Sí, Mari, claro. Luz Mari. Efesios 5, ¿qué? 23. 23. Efesios 5, 23. Gracias, líder. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Wendy, 24. Así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres deben ser dóciles en todo a su marido. Yo no sé por qué le tocó ese. Yo no sé por qué le tocó ese. Eso fue aleatorio. ¿Y por- Eso no es culpa mía. ¿Y por qué le da risa, Wendy? No entiendo. Las cosas de Dios, ¿no? Diego, yo no sé por qué le tocó ese, Wendycita. Eso no es culpa mía. ¿Quién sabe? Esto, aquí no hay casualidades. Bueno, 25, Diego. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso, Diego. Gustavito, 26. Paguen los micrófonos los que van leyendo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien, Claudita, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien. Betty, Así 28. también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mónica, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Gabriel, 30. 30. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Muy bien. Y 31, Luz Marina. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y termino yo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a dejar allí y vamos a pasar al siguiente enlace para continuar la clase y no dejarlo en vilo. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, pasemos al siguiente enlace para ya explicar este versículo. Bueno, familia, continuamos entonces. Rafita, Y ¿estás vamos en grabando? que tocaba obedecerle al marido. Sí, líder, sí, estamos grabando. Mira, esto, Wendy, esto tenía un orden y luego se Desbarató. desbarató el orden y te tocó ese pasaje que el Señor te está hablando, no te lo está revelando ni. Esto es principio revelacional, o sea que Increíble. del Uy, Señor. Virgen. Bueno, no, pero entonces vamos a explicar. Bueno, vamos a compartir otra vez. Rafita, habilítame para poder compartir pantalla. Muy bien, esa, que me sale la opción. El líder.
Bien, entonces, ¿Va a explicar los versículos que acabamos de leer? sí, vamos a explicar ese pasaje. Es algo muy sencillo, lo que significa en este punto, pero Pero es algo que uno siempre se cuestiona. ¿Yo por qué tengo que estar sujeta a mi esposo? Líder, perdón, les interrumpo. Te voy a pasar el host para que puedas compartir porque por alguna razón no me deja. Te va a pasar el host, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Vas a tener el control de todo el chat, ¿vale? Sí, pero ¿cómo entonces? Igual. Listo. Tú, a ver, Paulita, aquí dice you are the host now. ¿Qué significa esa vaina? Exacto, ya ahí abajo te tiene que salir el botoncito verde. Ah, ya, listo, ya. Ya. Tú puedes, O sea, que tú manejas el grupo. Que tú también puedes silenciar a todos cuando quieras. Exacto. Ah, ya. Ok, gracias. Muy amable. Qué pena. Ahora sí, Luz Mary, perdóname. Bueno, familia. Tranquilo, ya el líder me escuchó. Sí, vamos a cerrar los micrófonos y vamos a entender esto. Ahora, quiero aclarar aquí algo, ¿no? El tema del matrimonio y el tema, es un tema extenso en el que nos iríamos por otro lado. Lo que este pasaje nos quiere a nosotros reflejar o nos quiere a nosotros manifestar es que Dios pone, vamos a ver si con esta respuesta te es claro también a ti. Dios coloca y trata a través de Pablo de explicar cómo es la relación de Jesucristo con nosotros como iglesia, cómo es esa relación y pone como ejemplo, no encuentro un mejor ejemplo que el ejemplo ideal. Es que uno tiene que, aquí con mucho respeto digo, uno lee a veces la Biblia desde la óptica de uno. Entonces, yo leo la Biblia desde mi óptica y mi óptica pues es la mía, es de acuerdo, y mi óptica está sesgada por la experiencia, sesgada por el pasado, sesgada, cada persona habla, vuelvo y repito, esto no es haciendo ninguna alusión, cada persona habla desde su orilla, ¿cierto? Desde donde vivió, desde donde vio o desde donde experimentó una situación. Dios, cuando estableció el matrimonio como una relación de bendición. Estableció el matrimonio como una relación en la cual había una ayuda idónea, mutua, y lo ratifica, aquí un poquito pues ampliando esta explicación, y lo ratifica inclusive con Adán y Eva, con Abraham y Sara. En el libro de Isaías, en el capítulo 52 dice, mirad a Abraham y a Sara, que cuando eran solo uno, porque entonces está estableciendo que como el matrimonio será una sola carne, y dice, cuando eran solo más que uno, los bendije y los multipliqué. Y a Abraham y a Sara, en Génesis 12, los llamó y les dio una promesa. Es más, no solo promesa, hizo con ellos un pacto que es válido hasta hoy, que es el pacto abrahámico, en donde le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, le daré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Familias. O sea que, aún, el entender que Dios estructuró el término de familia, estructuró la familia, hoy no podemos hablar, yo sé que hoy no podemos hablar de la familia ideal en términos, digamos, de que, ay, cuando no hay papá, entonces no hay familia. Pues claro que hay familia. Hay gente que tiene familia y no es esposo con esposa, sino de pronto es el tío con el sobrino, con la abuela, con la prima, y todos forman familia. No estamos hablando, digamos, en esos términos. Estamos hablando desde la óptica de Dios. Para explicar esto, permítame tener otro ejemplo. Los mandamientos. Hay quienes dicen, ay no, líder, pero es que los mandamientos no lo cumple nadie, al menos los mandamientos, digamos, en relación con el hombre. No robar, ¿quién no roba? No matar, ¿quién no mata? No mentir, ¿no? ¿Quién no miente? Pero, y aún, inclusive de una manera muy especial, la líder Saidi hoy en la tarde exponía que ese no, porque el mandamiento arranca así, ¿no? No matarás, no robarás, no, entre todos los mandamientos, pues, que son 10, bueno, los mandamientos son 613 mandamientos, eso creo que eso se los expresé en una clase o en una charla, yo recuerdo,
esos 613 mandamientos están resumidos en 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, y esos 10 mandamientos están resumidos en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, porque cuando yo amo a Dios y amo al prójimo, cumplo los 10 mandamientos y cumplo los 613 mandatos. Pero bien, esos mandatos de no robar, no mentir, no matar, no codiciar a la mujer del prójimo, etcétera, etcétera, arrancan con un no, pero no es una prohibición para que a mí me vaya mal, todo lo contrario. Imagínate por un momento un mundo, una sociedad en donde no hayan robos, no haya mentira, no se codicie la mujer del prójimo, no haya abuso, maltrato. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que Dios no puede poner un propósito que se ajuste a nuestra, perdón la expresión, no puede poner un propósito que se ajuste a mi pobre realidad. Él tiene que poner un propósito que sea para mí algo aspiracional. O sea, es algo que me inspira y a lo cual yo aspiro, porque hace parte del propósito de Dios. Y en el propósito perfecto de Dios entendemos y vemos que Dios lo que de algo sí ha tenido es, por decirlo de alguna manera, buenas intenciones y buenos deseos para nosotros, que a causa del pecado, que a causa del hombre desconectarse de Dios, que a causa del hombre tener su propio parecer, tergiversó, pues eso es otra cosa. Y nuestro propósito es volver a encauzarlo. Entonces, cuando hablamos de que el matrimonio, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué la mujer debe someterse al marido? Porque desde la orilla de Dios, desde la perspectiva de Dios, eso es bendición para la mujer. Porque entonces el varón se hace responsable, porque el varón entonces asume desde la orilla de Dios. Ay, líder, pues es que si mi marido hubiese sido así, pues sí, pero es que como mi marido no fue así, entonces como, pues, vuelvo y repito, pues una cosa es mi experiencia, otra cosa es el propósito aspiracional de Dios. O sea, el hecho de que a una persona, una circunstancia no le haya sido la mejor no significa que Dios haya tenido o una mala intención o que las cosas no funcionen per se. No, también acordémonos que también ha sido el hombre el que ha tomado la decisión de decirle, yo vivo a mi manera, ¿cierto? Yo vivo como a mí me parece, y se alejó de Dios. Eso lo vimos un poco con el tema de la autoridad y lo vimos un poco con el temas al comienzo de la materia inicial de Agenda de Instrucción Cristiana. Dicho esto, Pablo, y aún, miren qué interesante, Pablo expresa esto, pero él nunca tuvo mujer, ni tuvo hijos, ni se casó. Su vida es una cosa, pero la verdad de Dios es otra. Y entonces Pablo, que nunca se casó, que no tuvo hijos, que no tuvo mujer, ¿cierto? Que se mantuvo, digamos, en esa situación célibe, si se quiere, Pablo, pero no fue así con Pedro, tanto no fue así con Pedro que Jesús sanó la suegra de Pedro, y etcétera, etcétera. Inclusive cuando Pablo le hace la recomendación, si ustedes leen las cartas que Pablo le da, cartas pastorales que Pablo le escribe a Tito, le escribe 2 a Timoteo, le escribe 1 a Filemón, esas cartas pastorales, en algunas de ellas, Pablo le da recomendaciones a Tito o a Timoteo y le dice, mire, los líderes de la iglesia que sean fieles, que sean maridos de una sola mujer, y etcétera, etcétera. O sea, le hace recomendaciones acerca de su vida de pareja. Inclusive Dios usa a Pablo para, en el libro de Corintios, hablarnos acerca de la vida matrimonial. Y aquí en Efesios nos habla, pero lo que entonces ahora sí quiero explicar es que usa el matrimonio, digamos, dentro de lo que Dios tiene como propósito aspiracional de un matrimonio, usa ese ejemplo para poder más o menos que nosotros entendamos cómo es la relación de Cristo con nosotros, la iglesia. Entonces, lo que él está diciendo es como una especie de un paralelo. Así como en el matrimonio, así es Cristo con la iglesia. Así como el marido, así Cristo con la iglesia. Así como la mujer, así la iglesia con Cristo. ¿Sí me hago entender? Esto, digamos, que es lo fundamental para que entendamos esa unión orgánica, porque a veces creemos, sí, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de sí, pero ¿cuál es nuestra relación? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Cristo, que es nuestra cabeza, dentro del cuerpo de Cristo? Entonces, miren lo que entonces ahorita vamos a leer. Dice,
Y arranca el verso 21 diciendo, someteos unos a otros en temor de Dios. Acordémonos que el temor de Dios significa aborrecer lo malo. Cuando yo tengo temor de Dios, yo aborrezco lo malo. Proverbios 8:13, creo que es Proverbios 8:13. Regálenme aquí un breve segundo, lo confirmo. Este pasaje lo hemos hablado muchas veces, sino que ahí tengo como siempre la complicación si es Proverbios 8:13 o Proverbios 13:8. Dice así, permítanme, se los encuentro rápidamente. Sí, 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, el temor de Dios es aborrecer el mal. Y miren lo que dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros y voy a hablar del matrimonio, para seguir un poquito ahondando en el matrimonio que nos va a permitir explicar el tema de la relación orgánica o la unión orgánica entre Cristo y la Iglesia. Cuando yo diga en términos ideales, no soy un idealista fantasioso, iluso, no. Es en términos del propósito aspiracional de Dios. En términos ideales, someteos unos a otros. Cuando habla del marido y la esposa, el marido debe estar sometido a ella para amarla, para cuidarla, para protegerla, para proveerle. Ese es el sometimiento. No es el marido, hablando del marido, el marido se eso sí. Por eso, pues es que... Mutuo. Por eso dice, someteos unos a otros. ¿Cierto? Ajá. Lo que pasa es que a veces hemos, vuelvo y repito, leído o entendido esto desde la orilla del machismo, o desde la orilla del maltrato, o desde mucha otra cosa que si algo no tiene el Señor es machismo, ¿no? Entonces, es ese varón que se somete a amar, ese varón que se somete a respetar, a cuidar, a proteger, a proveer. Ese sometimiento es del marido a ella. Y ella se somete. ¿A qué se somete? A ayudarlo, a respetarlo, a obedecer. ¿Quién no obedece a alguien que le ama, que le cuida, que le protege? ¿Quién no trata como un rey a aquel que la trata como una reina? Es una cosa simbiótica, es una cosa que viene de los dos. Por eso el verso 21 es la base, porque dice, someteos, ¿quiénes? No dice, sométase a la esposa al marido, no, someteos el uno al otro y el otro al uno. ¿Listo? Bien. Entonces luego empieza a exponer. Vamos a cerrar un momento los micrófonos para evitar distracciones. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es, entonces empieza, ahora sí vengo a la explicación. El marido es cabeza de la mujer y entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo entender? Entonces, Pablo dice, como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, esa es la misma relación. Dice, la cual la iglesia es su cuerpo y él es su salvador. Recuerden que estamos tomando este ejemplo que toma como referencia el matrimonio, pero estamos hablando de Cristo y la iglesia, no estamos hablando del matrimonio, ¿ya? Pilas con eso. Entonces, dice, Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Pero qué es Cristo de la iglesia? Dice el verso al final 23, su salvador. Entonces, yo soy, tú eres, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aquí hablando de la iglesia universal. Acuerden que ya explicamos iglesia universal y iglesia local. Estamos hablando de la iglesia universal. La iglesia universal, en la iglesia universal todos somos hermanos, hijos de Dios. La iglesia está conformada por los hijos de Dios. La iglesia no está conformada por los que se congregan en un templo. Por los hijos. Hay una gran diferencia. Hay mucha gente que se congrega y no ha aceptado a Cristo en su corazón. Eso también es claro. Y aquí no quiero de pronto generar algún rayón en la cabeza, pero es que hay gente que se congrega pero nunca aceptó a Cristo en su vida. Nunca aceptó a Cristo en su corazón. Como el pasaje, la historia que yo creo que ya le he contado varias veces,
en una iglesia, ¿cierto? En una iglesia multitudinaria llegaron unos encapuchados con armas y vamos a matar a todos los cristianos y vamos a matar a todos los hijos de Dios y los que no sean hijos de Dios se salvan, váyanse. Entonces se fue el 80% de la iglesia y se quedaron ahí unos pocos cristianos ahí, unos pocos feligreses ahí miedosos diciendo, bueno, que nos maten, pues ya nos van a matar, ya Señor, iremos a tu presencia, recíbenos. Y en ese momento quedó el pastor con unos cuantos y los encapuchados se quitan sus máscaras y le dicen al pastor, pastor, arranque con el servicio, ya estamos la iglesia. Porque habían muchos ahí que hasta que estamos entre la vida y la muerte, hasta ahí miramos si somos cristianos o no, ¿cierto? Entonces, es aquí entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es nuestro Salvador y Él es nuestra cabeza, como idealmente el varón es cabeza de la mujer. ¿Qué más dice? Así que, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo estén las casadas a sus maridos en todo. O sea, supuestamente el ejemplo de cómo la iglesia se somete a Jesucristo, así como nosotros, tú que eres parte de la iglesia, te sometes a Jesucristo, le haces caso al Señor, eres obediente al Señor porque Él es tu Salvador, porque Él te amó, porque Él entregó la vida por ti, porque te salvó de sus pecados. Ese es el ejemplo que le pone precisamente al matrimonio Pablo, a Dios a través de Pablo. Y luego dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Primero habló de la mujer, luego maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo un marido debe amar a una mujer? Entonces me pone el ejemplo de Cristo, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo se materializó el amor de Cristo por la iglesia? ¿Cómo se materializó el amor de Dios por mí? ¿Cómo es que Dios me ha amado? A veces las circunstancias que nosotros vivimos hoy nos ponen en cuestión, pero ¿qué tal que Dios dice que me ama y mire yo sin trabajo? Y Dios dice que me ama y mire yo aquí, bueno, en cualquier situación, enfermo, o ¿no? ¿Cómo es eso? Dice, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más dice? Verso 26, la santificó, la purificó, se la presentó a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo nos quiere Dios? Nos quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, santa, sin mancha. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Ese es el deseo de Jesucristo. Nos lavó de nuestros pecados, nos ha purificado, una iglesia gloriosa. Dios quiere para su iglesia lo mejor. Es más, en términos y hablando un poco proféticamente, sabemos que la iglesia es la que estará casándose con Cristo en las bodas del Cordero. Tú y yo, como iglesia, esa es nuestra aspiración más grande, independiente de cualquier circunstancia de aflicción que experimentemos en el mundo. Lo que nos espera es ¿qué? La gloria de Dios como iglesia. Que no tengo trabajo, que vino la pandemia, que falleció mi familiar, que bueno, mil cosas. Todas esas circunstancias quedan a un lado cuando yo tengo visión de eternidad y entiendo que mi vida, dice Pablo, poner los ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. Lo que a nosotros nos espera, familia, es una eternidad gloriosa con Cristo, prometido aquí en la palabra de Dios. Tengamos hoy trabajo, no tengamos trabajo, hayamos tenido penas, dificultades, no importa. Por eso es importante la próxima clase y no nos la perdamos porque es muy importante, tiene relación con todo esto. Entonces, dice así, verso 28, así que los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, una sola carne. El líder Jimmy está empezando a hablar y va a empezar a hablar el próximo sábado acerca del cónyuge, de cómo es que yo con Cristo, que llevo su yugo y hago yunta, yo también lo debo llevar con mi esposa, con mi pareja, los que tenemos y los que no tenemos, pues con Cristo.
porque mi pareja no me completa, soy completo en Cristo, ojo con eso. A usted no le falta nada, porque hay personas que no es que a mí me falta una pareja, no. Con Cristo usted lo tiene todo y está completo en el Señor, porque Él es su cabeza, usted es la iglesia. Usted hace parte de la iglesia del Señor y Él por ti se entregó, te santificó, te quiere glorioso. ¿Bien me hago entender? Entonces esto no es un tema para casados y para solteros, no, no. Esto es para todos. Simplemente que a los que Dios nos ha dado o les ha dado, digamos, ese camino del matrimonio, pues también ha sido porque lo has necesitado y lo necesitas para que se perfeccione en ti el carácter de Cristo. Nosotros no estamos llamados a la infelicidad. No, es que yo necesito a alguien para estar feliz. No, usted necesita a Cristo. Porque Dios le puede dar a alguien y de pronto no es muy feliz. O de pronto tiene a alguien, pero entonces no, es que si no tengo hijos no soy feliz. Y los que no tienen hijos, ¿qué son? ¿Infelices? No. Porque hay quienes no tienen por decisión y hay quienes no tienen porque no pueden o no pudieron, por ejemplo. Pero volvamos al punto de Cristo, ¿listo? Entonces, dice la Biblia, así también los maridos deben amar a vuestras mujeres como a su mismo cuerpo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo? Como Cristo a la iglesia. ¿Quién te sustenta y quién te cuida? A ti, Cristo. ¿Cómo lo hace? En un cuerpo. Aquí hemos tenido, en medio de la pandemia, en medio de estas circunstancias, varios discípulos con dificultades económicas, con dificultades laborales, pero no solamente laborales, sino con dificultades de no tener a veces ni qué comer. Hemos recogido aquí, y a muchos se les ha contado, se les ha transmitido, hemos recogido mercados. Yo he ido a algunos de ustedes a recoger mercados en su casa. Líder, venga por este mercado que alguien le sirve. Yo he ido y lo hemos entregado. Hay gente que aquí inclusive tuvo, ya lo van a botar mañana de la casa si no tiene para dónde pegar. Hemos ido y le hemos ayudado económicamente, no Felipe y Paola, toda la iglesia de aquí de Santa Ana, del distrito de Santa Ana, de A50, de A20, de por aquí, de por allá, recogiendo, vea, pague, vea. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo? Porque es que el cuerpo de Cristo nos sustenta. Y el sustento más importante es que, ¿cuál es? Nuestra fuerza unida de oración, el orar unos por otros, el clamarle al Señor unos por otros. Por eso estamos en este tiempo, ¿cierto? En donde ahora es cuando tenemos que dejarnos ver como hermanos en Cristo Jesús. Y claro, cuando llegamos a una persona, hemos llegado aquí a nuestros propios hermanos con un mercado, ¿qué decimos? Aquí llegó Felipe con el mercado. No, vea, aquí le mandamos de Santa Ana. A ti que perteneces a Santa Ana. Vea, aquí de parte del distrito Santa Ana, de tus hermanos en Cristo. ¿Por qué qué? Porque nos sustentamos, porque para eso nos puso Cristo. Porque mire, es increíble. Hemos ayudado a miembros de nuestro ministerio, de nuestros hermanos, a los cuales la misma familia biológica les ha dado la espalda. La misma familia, cuando tomaron la decisión de toquemos la puerta y pidamos ayuda, terminaron fue peleando. Ahí aparecemos nosotros y es lo que dice aquí el pasaje, ¿cierto? Porque verso 30, somos miembros de su cuerpo, de Cristo, verso 30, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí ve? Grande es este misterio. ¿A qué misterio habla? Pues evidentemente habla Pablo del misterio del matrimonio. Para Pablo dice, esto es un misterio, esa relación entre un hombre y una mujer, una sola carne, eso es una cosa, el líder nos lo va a explicar el sábado. No se pierdan la reunión del sábado, que va a estar muy lindo respecto de esto. Pero Pablo dice, mire, yo les he puesto el ejemplo del matrimonio, pero para que entendamos la relación de Cristo con la iglesia, o sea, para que entendamos la relación de Cristo conmigo, con nosotros, como hijos de Dios. Entonces, vuelvo y repito, es la expresión de la unión orgánica de Cristo con la iglesia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Sí, líder, está claro. Muy bien. Bueno, Efesios 2 dice allí, Efesios 2, 19 al 22 dice, el cuerpo de Cristo es la expresión de la familia de Dios. Este pasaje es hermoso, hermosísimo. Miren lo que dice.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A mí me parece espectacular este pasaje. Somos miembros de la familia. Dice otro pasaje, vosotros que en otro tiempo no habíais sido pueblo, vosotros que en otro tiempo eras extraños, ahora han venido a ser cercanos. ¿Listo? Bueno, nos quedan 10 minuticos para concluir. Entonces, listo. Entonces, edificados, ¿cómo? ¿Cuál es el fundamento de nosotros como cuerpo de Cristo? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, la clave es Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren qué increíble. ¿Dónde está Dios? En su iglesia. Morada somos tú y yo, somos morada de Dios en el Espíritu. Si nosotros salimos de esta casa, que el distrito ha estado en esta casa por más de 13 años, veo documentos desde el año 2008, estamos en esta casa hace no menos de 12 años, y nosotros nos vamos de esta casa para otra casa, y en esta casa ya no está Dios, porque, ojo con esto, Dios está donde estés tú. Por eso nosotros en la cruzada no tenemos un templo. Por eso nosotros como manera y forma de llevar y de estructurar, ojo con esto que estoy diciendo, digámoslo así, nuestra cultura o costumbre cristiana en la cruzada nunca ha sido edificar un templo. Hagamos un templo. La cruzada, ¿por qué no me compro un terreno de tantas hectáreas con un parqueadero gigante como las iglesias americanas? Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas, pues no asistiendo, sino conociendo, porque cuando estuve en Orlando, en los montes, un parqueadero de no sé cuántos miles de carros, pantallas gigantes. Vamos a la iglesia. Entonces dice, vamos a la iglesia, la gente reflexiona, piensa, voy a la iglesia, es ir a un lugar. Ir a la iglesia es ir a un lugar. No, yo soy la iglesia y yo me voy a congregar como iglesia que soy, porque leímos antes que debemos congregarnos porque es un mandato. Pero yo no tengo que tener ese sofisma de que voy a ir a la iglesia, bueno, voy a ir a la iglesia, pero ¿y yo qué soy? No, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Conformamos los hijos de Dios como morada del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo. Y si nosotros nos vamos de este lugar, pues esto seguirá siendo una casa, no la iglesia. La iglesia está donde está un hijo de Dios. Esa es la iglesia. Y eso es importante, ¿ya? Eso es muy importante. Lo que pasa entendiendo, dime, pregunta. Lo que pasa es que iglesia pues es la congregación y a través del tiempo se volvió como sinónimo de templo. Lo que pasó con el teatro, ¿sí? Teatro eran los artistas allá en la Grecia y pues terminaron haciendo un lugar para ir y finalmente teatro quedó como el sitio también. Y teatro es la obra de los artistas. Lo mismo pasa con la iglesia. Exacto, muy al lugar. Muy bien, Gustavo, muy bien. Pero precisamente así ha quedado y así termina creyéndose y la gente dice, es que usted tiene que ir a la iglesia, vaya a la iglesia. Y el que le está hablando a esa persona, que le dice tenga que ir a esa persona es la iglesia. Precisamente por eso. Líder, entonces la primera frase que usted nos puso a leer que decía, yo no necesito ir a ninguna parte para encontrar a Dios, o algo así era la primera frase. Sí. Y entonces, pues, puede ser cierto. Porque si yo soy la iglesia y yo estoy compenetrada con Dios, ¿yo por qué necesito ir a un sitio? Perfecto, por esto, muy bien. Por este pasaje que acabamos de leer. Tú tienes toda la razón, pero entendamos,
no dejando de congregarnos. Ajá. Porque cuando yo me congrego, me estimulo al amor. Es una costumbre sana como hijos de Dios, porque ahí nos exhortamos como hermanos en Cristo. O sea, aquí lo que hay que entender no es la mecánica, lo que hay que entender es el sentido. Aquí no hay que entender la técnica, hay que entender es el espíritu de las cosas. Claro, claro que debemos de congregarnos, pero ¿con qué propósito? Con el propósito que estamos leyendo en Hebreos 10. Claro que debemos congregarnos, porque cuando yo me congrego, escucho la palabra de Dios y recordemos un pasaje. Yo la palabra de Dios la debo oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Porque cuando yo me congrego, dice la palabra de Dios, y lo vamos a estudiar cuando veamos la pastoral teoterápica, que Dios ha puesto pastores conforme a su corazón, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Porque yo necesito, como hijo de Dios, la dirección de un líder, ¿cierto? O de un pastor o de un obispo, pues como lo queramos denominar, ¿cierto? Que pueda con madurez espiritual guiarme y llevarme a entender la palabra de Dios que de pronto yo no comprendo por distintos motivos. Porque de pronto no tengo el estudio o porque de pronto, pues también no hay que escatimar o no hay que menospreciar el que por algo, por estructura, y también por autoridad delegada, pues Dios puso líderes en las congregaciones para que como pastores guíen y apacienten la grey de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí, líder, sí. O sea, es el sentido, es el sentido. Yo lo que quiero, digamos, desmitificar al respecto de este tema es que en el punto de la unión orgánica es que, claro, yo sí necesito es congregarme, quitando lo que decía Gustavo ahora, quitando el tema de que vaya a la iglesia. No es que la iglesia soy yo, pero nos congregamos como hermanos para recibir instrucción, ministración, para orar unos por otros. Claro que lo necesito. Ajá. ¿Estamos? Sí. Listo. Primera de Corintios 12:13. Los demás están despiertos, es que como no los veo por la pantalla. Acá está. Sí, líder, despiertísimos, despiertísimos. Sí, Ah, aquí bueno. estamos, líder. ¿Wendy sigue o Wendy abortó? ¿Cómo es la cosa? Oh, dije que despierta. Ah, bueno. Yo fui la que hablé. Wendy va a Ah, perder este bueno. examen. ¿Y Pau está? ¿O Pau qué se hizo? Sí, líder, aquí estoy. Aquí estoy. Yo les pregunto porque no lo veo. ¿Dieguito está ahí? Wendy va a perder este examen. Dieguito, Luz Al frente Mari. del cañón, al frente del cañón. Muy bien. Luz Marina, Luz Mary, ¿están ahí? Sí. Betty. Vamos. ¿Betty sigue? Dios mío. Aquí estoy. Bueno, Aquí estoy, muy bien. líder. Aquí estoy. La Bueno. despertaron. Eso está bien. Entonces, 1 Corintios 12:13. Bien, nos quedan 2 minutos, ¿vale? Ya, lo leo y pasamos a lo último para concluir. De una. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros hemos sido inmersos en Jesucristo. ¿Ya? Dice, otra vez, estamos a un minuto, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, en ti, en mí y en el Hijo de Dios que está en Singapur. El mismo espíritu que hizo a esta persona en Singapur, hijo de Dios, es el mismo que me hizo a mí, hijo de Dios. Por un mismo espíritu he sido bautizado en un cuerpo. ¿Cuál? Ya hablamos del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Él y yo somos y pertenecemos al mismo cuerpo. Ah, que yo estoy en la oreja y él está en el hígado, o yo en el hígado y él en la oreja, es otra cosa, pero es el mismo cuerpo. ¿Listo? Siendo muchos en el mundo, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Esto es clave, porque lastimosamente a veces entramos en o la gente entra en rivalidades tontas. Ay, yo estoy en tal iglesia, ay, no, yo estoy en tal otra que es mejor, no, es que allá hacen alabanza con música y espectáculo, no, pero es que acá proyectan y estamos en más partes, no, pero es que nosotros hacemos esto y hacemos aquello, somos el mismo. Entonces continuemos, no importa. Ay, perdón, acá es la cosa. Listo, estamos aquí, ya. Bien. ¿Estamos grabando? ¿Cuáles son las características del cuerpo de Cristo? Entonces, como nos expresa aquí estos pasajes, pues el ejemplo al que tenemos siempre que volver es los cristianos de la primera iglesia, la del primer siglo. ¿Cómo eran? De un solo corazón y un alma, porque es un mismo cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles deben ser las características? Se ejercita la autoridad de Dios. Está aquí en Corintios 10, 2 Corintios 18, no lo vamos a leer por tiempo. Se disfruta la unidad. Miren, se ejercita la autoridad, se disfruta de la unidad. Aquí estamos en unidad a través de este curso. Cuando Dios nos dé la gracia y todas estas circunstancias se levante y haya seguridad biológica y todo eso, pues algo que anhelamos es poder tener un almuerzo, una comida, un desayuno, algo que nos permita conocernos, experimentar y disfrutar la unidad de unos a otros. Se manifiesta en el cuerpo la acción del Espíritu Santo, porque somos templos de Él, todos y cada uno de nosotros. Importante, se alcanza madurez del cuerpo. Entonces, estamos hablando, aquí ya vamos a entrar a dos términos. La iglesia universal ya quedó explicada, expuesta y definida. Vamos ahora a la iglesia local. La importancia y la necesidad de la iglesia local. Porque yo no me congrego, yo no me reúno, ni me abrazo, ni conozco, ni oro por el cristiano que está en Nigeria o por el cristiano que está en Rusia, en Moscú. No. Yo me reúno, me congrego, conozco y oro por el cristiano que está en la iglesia local a la cual yo pertenezco. Entonces, en esa iglesia local hay una autoridad, hay una unidad, porque nos conocemos, nos amamos, crecemos, compartimos. Se manifiesta la acción del Espíritu Santo en sanidad, milagros, prodigios en cada uno de nosotros. Somos partícipes de ello. Se alcanza la madurez. Entonces vemos ¿qué significa ser maduro? Ser maduro significa llegar a tanto depender más de Dios como a estar dispuesto a servirle. Un hijo de Dios maduro es un hijo de Dios que le sirve, que le dice al Señor, sírvete de mi vida. No solamente es un bebé que recibe, sino que es un hijo grande que ya colabora, que ya ayuda, ¿cierto? Ayuda en la obra. Esa es la madurez, porque entonces, ¿ustedes dónde van a servir? Pues acá, en la iglesia en donde Dios los ha formado, sirviendo ¿cómo? Asumiendo discípulos, atendiendo a otras personas, siendo instrumentos de Dios para la vida de otros. Y claro, suceden señales, maravillas y prodigios. Aquí están los versículos, familia, para que los puedan repasar. Entonces, bueno, esto ya lo expresamos. Hay un punto que es la paternidad espiritual. Y este es un punto importante, delicado y muy sensible, que debemos mirarlo con mucha atención y con mucha finura, con mucho tacto. Primera de Corintios 4, del 14 al 16. Primera de Corintios 4, vamos todos allí, por favor. Si nos terminamos conectando, vamos a ver quiénes estamos. A ver, está Gus, Rafa, Betty, Luzmari, Mónica, Paola, Dieguito, Wendy y Claudita. Creo que nos falta, no veo a Rafa. Ah, sí, ya, Rafa. Muy bien. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios, ahí está en pantalla. Primera de Corintios 4, 14 y del 14 al 16. Dice de la siguiente manera:
No escribo esto para avergonzarlos. Exactamente. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Habla Pablo a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto son los corintios. Corinto, una ciudad que pues hoy está en ruinas, una ciudad que existió, una ciudad que en algunas peregrinaciones uno puede ir, mirar, recorrer, pasearse por ella y todo lo demás. Dice entonces, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Imitéis. ¿De qué está hablando? ¿Qué es un ayo? Un ayo es una guía. Un ayo es un guía. Leamos este pasaje, creo que Wendy tiene una versión lenguaje actual. Wendy, ¿lo puedes leer por favor en tu versión, la que estás usando? El 14. Primera de Corintios 4, del 14 al 16. Sí, claro. Dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos. Porque aunque tenga 10.000 preceptos en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo. Bueno, muy bien. Imitéis mi ejemplo. ¿Qué significa la paternidad espiritual? La paternidad espiritual significa la autoridad delegada. La autoridad delegada por Dios para ejercer no el título. Y en eso yo quiero ser muy preciso. No el título, para ejercer el pastoreo. No el título de padre, sino el ejercicio de pastor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Le está diciendo Pablo a los corintios, mira, ustedes los puede guiar mucha gente, pero ustedes tienen una paternidad espiritual que en este caso es mía. De pronto yo no fui el padre biológico, pero sí he sido su padre espiritual. ¿Pero por qué lo hace? No por el título de padre, sino por el ejercicio de lo que debe ser un padre. Un padre debe proteger, ministrar, dar alimento. Bueno, eso lo vamos a especificar mucho cuando estemos más adelante hablando de la pastoral teoterápica personal. Pero yo quiero aquí ser muy claro. Yo aquí quiero ser muy preciso. Hay distintos tipos de liderazgo, hay distintas formas, y en esto yo les invito a que sepamos recibir, digamos, lo que corresponde en este tiempo. Yo, Felipe Quijano, soy el líder, junto con mi esposa, los líderes, directores, misioneros del Distrito Santa Ana. Debemos ejercer nuestra paternidad espiritual, pero ejercerla hablando en términos de ministrar, enseñar, guiar, articular cosas, como les dije, para proveer, estamos recogiendo, estamos alcanzando. Pero este término familia, y lo digo con mucho temor de Dios, este término de la paternidad es muy delicado porque lastimosamente a veces se usa mal. Se usa mal para sugestionar, se usa mal para abusar, se usa mal para abusar no solo de la confianza, sino abusar en otros sentidos. Entonces, por ejemplo, el líder o el pastor que le dice a la discípula o al discípulo, yo soy tu padre. Entonces, el discípulo o la discípula que tiene, como todos nosotros, tiene un vacío emocional, tiene unas dificultades de aceptación, de aprobación. Resulta que aparece un personaje que en vez de ser un canal de llevar a ese discípulo a que experimente la paternidad de Dios, esa del amor, termina suplantando ese lugar y entonces termina diciéndole a la discípula, al discípulo,
ven, es que yo soy tu padre. Uy, me decepcionaste a mí, yo que soy tu padre espiritual, yo que te he enseñado ¿me decepcionaste a mí? No, a mí no me decepciona a nadie, decepcionará al Señor, pero mi labor no es ponerme en ese lugar de yo soy tu padre, y aún, lo digo con familia, de verdad, lo digo con mucho temor, y con mucha pena también. Hay personas, hay pastores que han abusado de este término de paternidad espiritual para abusar de sus discípulos, a veces en términos económicos, a veces en términos emocionales, y ejercen, o a veces terminan ejerciendo como esa mala autoridad sobre el discípulo, entonces terminan ordenándole, terminan metiéndosele hasta en la cocina, diciéndole hasta cómo se debe cortar el cabello, cómo se tiene que vestir, qué inversión tiene que hacer, que no venda la casa, que sí la venda, que no compre el carro, que compre el otro, metiéndose en el fuero interno de la persona porque es el padre espiritual y le tiene que hacer caso, y si no es un rebelde, ojo. ¿Sí soy claro? Y aún más, valga la pena decirlo, hasta de abusos sexuales. Nomás esta semana, que es lo triste, nomás esta semana, creo que fue el lunes o el martes, salió una noticia de un pastor por allá que abusó a un feligrés. Pastor de una iglesia. Digo, Dios mío, pero ¿dónde estamos? Entonces, este es un tema de pronto que no se entiende, que es polémico. Yo no estoy haciendo ni más faltaba que un llamado a la rebeldía. Entonces, ¿usted quién es para venirme a decir qué cosas tengo que hacer? No, no es eso. Es que vuelvo al punto. Lo que un líder, hoy estoy yo, mañana estará otro, o qué sé yo, ¿cierto? Me trasladarán, no sé. Pero lo que a mí me diga, la Biblia. La Biblia. Decirle a un discípulo, hijo, es muy delicado, porque genera un compromiso que yo tengo que determinar si estoy dispuesto a asumir en términos de, a ver, si yo tengo un hijo, hablándolo en términos biológicos, mis hijos son Sergio y Ana Paula. Si yo le digo a mis hijos, Sergio y Ana Paula, mis hijos, yo a ellos les doy comida, les doy alimento, les doy vestido, les llamo la atención, les doy vara, o sea, cuando corresponde, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy el líder, el pastor espiritual de este distrito en este tiempo, y de mañana llegará otro, pero el Padre es Dios. Entonces, quiero que tengamos preciso, la paternidad espiritual es el ejercicio de la función que Dios me ha dado o nos ha dado, y a ustedes también les ha de dar, porque ustedes están formando familia para asumir discípulos. Ustedes se están formando para ir, para evangelizar, para pastorear, para ministrar, para cuidar, para apacentar la grey de Dios. Inclusive quiero que recuerden algo, Juan capítulo 21, Pedro está siendo restaurado por Jesús, y Jesús le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Se lo pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, la manifestación mía de amor a Dios es, además de adorarlo, además de honrarlo, además de todo eso, también es ser útil en sus manos. Yo le manifiesto mi amor a Dios cuando pastoreo, cuando ministro, ¿cierto? Y ustedes también, por eso nos estamos formando, no para tener un conocimiento, sino para ser útiles. No para saber mucho de Biblia, sino para ser útiles en las manos de Dios, útiles para el Señor. Para eso estamos aprendiendo. Pero entonces, cuando estemos ejerciendo eso, sepamos hasta dónde llegamos, cuál es nuestro límite. Porque entonces a veces se tergiversa, y el líder nos lo ha venido enseñando. Terminamos a veces haciendo seguidores, y no formando hijos de Dios, sino seguidores míos. Y a veces ese liderazgo le termina generando una sugestión al discípulo, en donde por una decisión que él tomó libre en su autonomía, le termino yo diciendo rebelde. Y le termino generando una culpa ficticia, una culpa moral innecesaria. Esto de la paternidad espiritual es delicado, por eso tenemos que aprenderlo bien.
Y no, vuelvo y repito, no es un llamado a la rebeldía, es, pues mientras mi líder no me demande lo que esté contra de la palabra de Dios, pues yo también estoy llamado precisamente a obedecer. Y Dios nos puso pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda allí? No, líder, gracias. Bueno, muy bien. Debemos comprender entonces que no solo formamos parte de una organización cristiana, sino de una familia que nos representa, el cuerpo de Cristo. Y a través de este somos dinamizados cada día con su naturaleza para tener una experiencia de vida sobrenatural. Entonces, concluyo. Ya hablamos de la iglesia universal, la iglesia local. ¿Dónde nos puso Dios? En la cruzada. ¿Qué debemos hacer? Echar raíces, crecer, formarnos, tener sentido de pertenencia. Dios nos ha puesto, ¿qué es la cruzada? ¿Qué es? La cruzada es una congregación cristiana de sana doctrina, una congregación legalmente constituida y registrada, no es una congregación de garaje, es una congregación con orden, con organización, con estructura, con políticas. No es la mejor, no es la más grande, pero es una que quiere glorificar a Dios cumpliendo la gran comisión. No tenemos el templo, no tenemos la mega orquesta de música con el espectáculo, otras lo tienen porque hay gente y porque hay hijos de Dios que necesitan ser ganados de esa manera. Y hay otros que necesitan ser ganados de otra manera. Y hay otras congregaciones que ponen a las mujeres a la derecha y a los hombres a la izquierda, y las mujeres no se cortan el cabello y usan falda a los tobillos. Nosotros no. Y ellos no son peores ni nosotros mejores. Nosotros seguramente seremos el hígado, el riñón, seremos el páncreas, y ellos de pronto serán los ojos azules, serán los dientes hermosos, no sé, pero es el mismo cuerpo de Cristo. Lo que yo sí tengo que saber es que si Dios me puso en el páncreas, debo estar en el páncreas. Me hago entender haciendo esta analogía. Si Dios me puso en el pulmón, pues me quedo en el pulmón y ejerzo mi función en el pulmón. Dios nos puso acá. Acá nos está formando. Estamos en un curso de formación, nos está edificando. Acá hemos, de pronto, algunas personas de congregación en congregación han pasado. Yo estuve en tal iglesia, estuve en tal otra, y de pronto por uno u otro motivo no me sentí, y llegué a la cruzada y me sentí bien. Bueno, ese era el periplo y Dios te puso donde tenías que estar. O aún otras personas han estado en la cruzada y han pasado a otra iglesia y tienen para la cruzada los mejores de sus recuerdos. Otros de pronto son ingratos y ni siquiera lo reconocen. Bueno, cada uno a cuentas le da al Señor. Pero lo que nosotros sí tenemos que tener claro es yo. ¿Dónde me puso Dios? Esta es mi familia, no es perfecta, es mi familia, y uno a su familia no la niega. Esta es la familia en la que Dios nos puso, la familia de la cruzada, que tiene un propósito, glorificar a Dios. Que tiene un liderazgo, que tiene una fundadora y un fundador como el doctor Néstor, como la doctora Lolita, que tiene unos líderes actualmente mundiales, que son el líder Jimmy, la líder Saidi, que tiene una estructura, etcétera, etcétera. Y en Santa Ana, que pertenece a esta gran congregación, estamos Paulita y yo, está la célula madre, están ustedes, estamos todos como esa familia cristiana, que hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Como el agua turbia o claro como el agua cuál? Como el agua. Agua. Como el agua. Bueno, muy bien. Entonces, alguien se nos desconectó al final. Yo veo que aquí nos faltó alguien. No. Luz Marina se nos fue. Y ese Bueno. despidió porque creía que ya. Era la última. Bueno. Listo, vamos a orar entonces. Claudia también, me parece. No, Claudita está ahí. Claudia está acá, perdón. Pero si falta alguien Acá más. acá estoy. Pero si falta alguien más porque éramos 12. Contándote a ti, o sea, éramos 11 participantes. Sí, éramos 12, hay 10. Bueno, exactamente, listo. Faltan 2. Ahí nos daremos. Pues vamos a no orar. el otro señor, ¿cómo se llama? Me olvidó. ¿Iván? No. Gabriel. Gabriel. Bueno, ahí le mandamos el pedacito que nos faltó, que les faltó recibir. Bueno, familia, vamos a orar. ¿Listo? 8:43. Amado Señor, quiero darte muchas gracias por este tiempo y por la bendición que nos das de aprender.
de aprender de ti y aprender a la luz de tu palabra. Que no haya otra, Señor, guía, dirección, lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestro camino. Que no haya otra, Señor, que limpie nuestro camino como guardar tu palabra y aún como lo expresó David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que tu palabra nos enseñe y dice que si oímos atentamente tu voz para guardar y poner por obra tus mandatos, entonces, Señor, experimentaremos bendición. Papito de los cielos, queremos darte gracias por ello y que tu bendición, Señor, sea evidente delante de nuestros ojos, aún en todas y cada una de nuestras circunstancias, como quiera que éstas sean. Te pedimos, Papito de la gloria, que nos guarde a nosotros y aún, Señor, en esta ocasión te oramos por nuestros líderes. De una manera, Señor, concreta y directa por nuestro líder territorial, el líder Jorge y la líder María Fernanda, que también hacen parte de nuestro distrito aquí en Santa Ana, por nuestros líderes mundiales, el líder Jimmy, la líder Zairi, por la fundadora de nuestra familia. Gracias, Papito de la gloria, aún por todos y cada uno de los misioneros y siervos de esta familia que te pedimos, Señor, les habilites, les capacites, les instruyas y les permitas servirte cada día más con amor, con entrega, con devoción, ejerciendo su vocación, Señor, su llamado y su legado. Y a todos los que estamos aprendiendo, estudiando, Señor, aún también te pedimos que nos permitas disponer cada día más nuestro corazón para ser instrumentos útiles a tus manos. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios, permítenos un descanso y un sueño reparador y para mañana, Señor, terminar la semana aún con el sábado, viendo tu gloria. En el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, Dios me lo bendiga. Buen visita. Amén. Acuérdese de lo que le habló el Señor hoy. Dios los bendiga, familia. Chao, chao. Amén. Gracias, líder, lo mismo. Dios los bendiga, chao. Todos deben creer que yo soy la más rebelde y nada que ver. Yo no sé, pero el Señor habló. El Señor habló y hay bueno, que pararle bola. Claro, hay que pararle bola. Sí, así es. Chao. Dios los bendiga. Los amo.